Magnificat anima mea Dominum, et exulta in spiritus meus. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que desde la caída de nuestros primeros padres, Dios en su misericordia, a pesar de haber sido el ofendido, prometió a un Salvador. Y este Salvador es el Hijo de la mujer engañada por la serpiente, Jesucristo nuestro Señor. Entonces en la Biblia vemos desde el inicio del Génesis capítulo 3, versículo 15, una profecía misteriosa, pero sumamente importante, que Dios dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje, tu descendencia y el linaje de la mujer. Ella va a aplastarse la cabeza y tú vas a picar su talón para morderla. Y bien, esta mujer cuyo semen va a aplastar la cabeza de la serpiente, los santos, la iglesia, los padres han visto la Virgen María. Por esta razón, en las estatuas de la Virgen vemos siempre a la Virgen aplastando la cabeza de una serpiente que es Satanás. ¿Cómo sabemos que la Virgen María es la Inmaculada Concepción? Es decir, la concebida sin el pecado original. Primero clarifico qué es el pecado original. El pecado original es un pecado contraído por el género humano mediante Adán. Adán había recibido de Dios un don divino que lo hacía hijo de Dios con derecho al paraíso, que llamamos la gracia. La gracia es como la vida en el cuerpo. La gracia es como luz en la lámpara. La gracia es algo divino que nos hace hijos de Dios. Y bien, Dios había dado a Adán y Eva este don divino para él y todos sus hijos, su descendencia. Como de Adán recibimos la naturaleza humana con 2 ojos, 2 oídos, boca y todo esto, y vamos a ir junto con esto la gracia. Pero esto se perdió. Entonces se perdió este don divino que nos hace hijos de Dios. También se perdieron los demás dones. Por ejemplo, antes del pecado de Adán no había muerte. Después de muchos años en el paraíso terrenal, alma y cuerpo sin sufrir y sin morir iban al cielo como la Virgen subió, que se da gozo, ¿sí? Entonces no había muerte, no había apenas sufrimientos y había perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo. Las pasiones, el cuerpo obedecía al alma a Dios, había orden. Y también había dominio sobre los animales. Entonces el pecado original es todo eso, todos esos dones vertidos, ¿sí? Entonces toda persona que nace sin la gracia, nace mortal, nace también con la rebeldía de las pasiones. Bien, ahora ¿qué pasó? La Virgen María es hija de Adán. Y como hija de Adán, también ella de Adán no recibe la gracia, porque se perdió. Hoy, por ejemplo, hay gente que dice: ¿pero qué culpa tiene este niño que acaba de nacer? ¿Qué pecado tiene ese bebé que acaba de nacer? Sabe llorar, nada más. Cuidado, el niño no tiene pecado personal, porque ni habla, ni tiene uso de razón, pero tiene un pecado heredado, Por ejemplo, si la moneda de un país vale, no sé, 20, 30 menos que veces el dólar, no es culpa del bebé que nace. Él hereda una situación de sus padres, de sus antepasados, ¿no? De su situación. Entonces, nacer en pecado original significa nacer sin la gracia. Adán perdió la gracia, no pudo comunicarla, y por lo tanto todos nacemos privados de la gracia. Ese es el pecado original. Ahora la Virgen, siendo hija de Adán, igual que nosotros, por la naturaleza humana, ¿qué va a pasar? Bien, Dios, en su sabiduría, va a hacer algo muy, muy hermoso. En previsión de los méritos de Cristo, el Salvador del mundo, Cristo va a morir en la cruz para merecernos la gracia, devolvernos el perdón, la gracia y la santificación. En previsión de los méritos de Cristo, Dios le dio la gracia a María el momento de su concepción. Esto que llamamos la Inmaculada Concepción. Entonces los padres, como co-creadores con Dios, como ministros de Dios, de ahí el matrimonio es un sacramento santo, los padres como co-creadores, ministros de Dios, dieron el cuerpo, la materia del cuerpo. Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cree el alma de María, y antes de juntarla al cuerpo, bien la llena de gracia en previsión de los méritos de Cristo y lo une a este cuerpo.
de tal modo que María nunca estuvo en ningún pecado, ni original ni personal. Dios le dio unos dones también extraordinarios. María nunca pecó de ningún modo, ¿sí? Eso es lo que llamamos la Inmaculada Concepción. Los defensores, los caballeros defensores, digamos, de este punto de nuestra fe cristiana fueron los españoles, hispanoamericanos y los franciscanos. Los franciscanos, algo realmente extraordinario. Y finalmente, en 1854, el 8 de diciembre, el Papa Pío IX va a decir: este punto sí pertenece a la fe católica, sí María es Inmaculada, y proclamamos con nuestra autoridad apostólica que María fue concebida sin pecado original. Entonces, ¿qué dijo el Papa en su bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854? Dice: declaramos, proclamamos, definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer momento o instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención u previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador género humano, la Virgen María está revelado, este punto de la fe, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Entonces, ¿qué dice el Papa? Yo, como sucesor de Pedro, el lugar de empeño del vicario de Cristo en la tierra, declaramos, forma de majestad, declaramos, proclamamos, definimos que la doctrina, el punto de fe que enseña que la Virgen María fue preservada de la mancha del pecado original en el primer momento de su concepción, por singular gracia y privilegio, ley privada de Dios omnipotente, en atención, en previsión de los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Y bien, este punto de la fe está revelado por Dios y debe ser creído y firmemente mantenido por todos los fieles cristianos. Ahora, ¿dónde está en la Biblia? Bueno, no es necesario que todo esté en la Biblia. La Biblia dice que todo no está escrito, pero ¿qué dice el ángel en el capítulo 1 de San Lucas? Cuando el ángel le anuncia, ¿qué le dice? Shalom lech María, paz a ti María, de ahí la Ave María, o Dios salve María en latín, llena de gracia. Ahora, ¿cuándo se llenó de gracia? No lo dice, pero llena de gracia. Ok, ahora la iglesia, tomando este dato de la revelación divina en la Sagrada Escritura, y bien, ella, que es la mujer que va a dar nacimiento al Hijo de Dios hecho hombre, va a aplastar la cabeza de la serpiente, y bien, no conviene que ella sea manchada por la serpiente. Por lo tanto, la iglesia, pensando en este dato del Evangelio, dice: en el momento de su concepción, los padres dieron lo que va a ser material del cuerpo, Dios, Padre y Espíritu Santo, porque Dios es uno y trino, cree su alma, la llena de gracia en previsión de los méritos de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos decir? Recibió la gracia, crédito. ¿Para qué? Para aplastar la cabeza de la serpiente. Es la Inmaculada Concepción. Queridos hermanos, María no es cualquier mujer, como dicen los pobrecitos ignorantes, no. María es la mujer por excelencia. María es la nueva Eva, como Cristo es nuevo Adán. Por María vino el Salvador del mundo a este mundo. Cuando los protestantes dicen que la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo, bonita palabra, pero hijo, sea un poco lógico. ¿Y de dónde sacó Cristo esa sangre? Porque Dios no tiene cuerpo. ¿De dónde sacó Cristo su cuerpo? De María. Cristo no tiene padre humano. Cuando el ángel anunció a María que va a ser madre de un hijo Salvador del mundo llamado Jesús, dijo: ¿cómo es posible? No tengo esposo. Soy prometida, casta y virgen y pura de José, no tiene nada que ver con él. No temas, María, el Espíritu Santo tomará bajo sombra y el niño que nace de ti será llamado Hijo del Altísimo. Dios mismo va a intervenir.
¿Y qué dice San Juan en capítulo 1 del Evangelio? Principio del verbo, la palabra, la sabiduría divina. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que se hizo por Él. Sin Él nada es lo que hizo. Y el verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se llama Jesucristo. Entonces María es madre de un niño que es un niño especial. No es cualquier niño humano. Es el niño que nace de ella es Dios y hombre al mismo tiempo. Digo unas palabras acerca de eso también. Entonces, cuando el ángel fue enviado a María, anunciar que iba a ser madre, sin esposo, sin padre humano. Entonces, ¿qué pasa? Dios, ustedes saben, es uno y trino. Dios es uno, como el sol. El sol es uno, ¿sí? Es fuego, calor, luz al mismo tiempo. El sol es uno. Siempre fue fuego, calor y luz al mismo tiempo, ¿sí? Dios es uno, Dios es eterno, Dios es el autoexistente, Dios es fuente de toda la vida. Bien, Dios piensa, le llamamos Padre, su pensamiento, sabiduría, palabra, verbo interior, le llamamos Hijo, que va a ser Jesús. Dios Padre, se conoce, se ama de una bonificación, le llamamos Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, María, al momento de decir, cuando el ángel le dijo, va a tener un hijo, le llamamos Jesús, dijo, he aquí la esclava del Señor, la sirvienta del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Entonces en ese momento Dios Trinidad toma de María lo que va a ser materia sin cooperación del Padre humano. Dios cree en su seno un ser humano y crea un alma humana que la llena de una gracia extraordinaria oceánica y la une a este cuerpo, y después el creador de la tierra, la sabiduría divina, se une y forma la persona de Jesucristo nuestro Señor. Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina, y una persona divina. Por eso, por ser persona divina, todo lo que hace en su humanidad se atribuye a la persona que es divina, por lo tanto tiene un valor infinito. Entonces Jesús, hijo de María, es el Señor. De hecho, cuando María fue a ver a Isabel, ¿qué le dijo Isabel? Llena del Espíritu Santo, Isabel dijo, ¿de dónde viene que la madre de mi Señor viene a mí? Apenas oí tu voz, el niño Juan Bautista brincó en mi seno. Dichosa tú que has creído. Zacarías no había creído, el padre de Juan Bautista. Por eso Dios dichoso ha creído. Y María va también a profetizar en su Magnificat. Me llamarán bienaventurada, dichosa, bendita, todas las generaciones. San Lucas 1:48. Entonces, queridos hermanos, María no es cualquier mujer, como dicen. María siempre es la Virgen. San José sí fue su esposo legal, pero casto y puro. La fe católica de María siempre virgen, antes del parto, durante el parto y después virgen. Es la fuente sellada, como dice el profeta. ¿Sí? María, más que nadie, cooperó en nuestra salvación. María, Madre de Jesús. Por eso amemos María y tratemos también de imitar las virtudes de María, hombre. Es verdad que nosotros no somos Inmaculada Concepción. Fuimos concebidos por el pecado original, es decir, sin la gracia nacimos. Fuimos purificados, gracias a Dios, por el bautismo. Y si desde el bautismo hemos fallado, pecado, nuestro Señor nos dejó otro sacramento purificador, santificador, que es el perdón de los pecados. Entonces, si hemos fallado, si hemos pecado, de gracias a Dios tenemos otra fuente de purificación, que es el perdón de los pecados. Recibe el Espíritu Santo, dijo Cristo a los apóstoles que eran sacerdotes. A quien perdona los pecados, quienes han perdonados, a quienes tienen que ser detenidos. Otra astucia del diablo, yo me confieso directamente con Dios, no con un pecador como yo, dicen esos pobres engañados por el demonio. No, usted no se conoce con un hombre pecador como tú confiesas con el ministro del Señor. El sacerdote no perdona por autoridad propia personal humana, perdona como ministro del Señor. El sacerdote del Altísimo es Cristo, que hoy, 21 siglos después, nos perdona nuestros pecados por la boca de su ministro. Es Cristo que perdona, es Cristo que bautiza, es Cristo que bendice el matrimonio, mete en el sacerdote, es Cristo que consagra su cuerpo, sangre, hace presente misteriosamente, pero realmente su cuerpo, sangre entre nosotros. Entonces tratemos de imitar, dije, María en sus virtudes, y aprovechemos para purificarnos cada vez, purificarnos más, fortalecernos más, con la confesión, con la Santa Comunión, con la oración, y rechazar todo lo que sabemos que ofende a Dios nuestro Señor. Si esto hacemos, no hay problema. Llegaremos donde está Cristo y María.
Desde final del siglo I, San Ireneo, discípulo de San Policarpo, el cual fue discípulo de San Juan Apóstol, dijo, y bien, Jesús es el nuevo Adán y María es la nueva Eva. Tratemos de imitar nuestra Madre Santísima María y no ser hijas de Eva, la rebelde y la pobre pecadora. Lo que Adán y Eva perdieron, Jesús y María lo ganaron para nosotros, pero con la cruz. Por eso, queridos hermanos, la vida cristiana es una vida de cruz. Los que quieren llegar en Mercedes, agua acondicionada, aire acondicionado al cielo sin ningún problema, sin ninguna cruz, etc., no siguen el Evangelio. Y sépanlo también que el demonio no va a tentar a los que están en sus garras ya. ¿Para qué? Ya están bajo imperio con el pecado mortal. Va a atacar, va a ladrar, va a tratar de hacer caer los que tienen algo en santidad, en la gracia. Por eso si usted se confiesa, comulga, reza, está atacado, tentado, los demás se burlan de ti, los demás te humillan porque no sigues la corriente de los cadáveres actuales, dichoso eres tú, que andas bien. Si el mundo te aplaude porque haces igual que los ignorantes y los pecadores, estás perdido. ¿Por qué? Porque el demonio no aguanta los que viven en santidad. Y no aguanta a los hijos de María. No aguanta a los hijos de María. Entonces el demonio quiere realmente engañar a toda la humanidad, llevarla al pecado. Les confieso que estoy preocupado porque vivimos tiempos excepcionalmente peligrosos. Excepcionalmente peligrosos. Unos años antes, el Papa Benedicto hablaba de la dictadura del relativismo. Todo igual, todo vale, ¿sí? Y ahora, hace poco hablaba del credo del anticristo. Es decir, esta gente desviada, ciega, pecadora, dogmatiza como si fuera palabra divina, antivalores falsos que impone a toda la humanidad. Y el que no acepta estos antivalores, bien se está señalado como excluido de la vida social. Por ejemplo, el que no está de acuerdo con el aborto parece un bicho raro. El que no está de acuerdo que un hombre supuestamente se case con un hombre, lo que no tiene sentido, parece raro, hasta excluido, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado. Entonces, estamos en tiempos extremadamente graves. Tenemos que afirmar nuestra fe católica y no ceder ni un milímetro de terreno. Lo que es falso, punto. Aunque todos digan lo contrario, nada cambia. Como el tiempo de Noé, comían, bebían, fornicaban, pecaban, ¿y qué? Se burlaban de Noé. Noé loco que está construyendo en la montaña un arca. Sí, pero cuando entra en el arca ya querían entrar, pero ya no pudieron entrar. Él se salvó, los demás se perdieron. Entonces no tengamos miedo. 2 y 2 son 4. Aunque todos los locos o borrachos del mundo digan 5 o 6 u 8, que hay de ellos. Lo lamento, pero 2 y 2 son 4, señores. Un matrimonio es un hombre y una mujer, punto. Esto de jugar con los términos y derecho, ¿derecho de qué? El derecho es lo que corresponde a la naturaleza. Dígame, por favor, ¿la oreja tiene derecho a la comida? Un día pregunté a un niño de 5 años, oye, ¿por qué no pones la comida en tu oreja? Me lo tapa. No sirve. Un hombre, ¿cómo puede casarse con un hombre? Somos un mundo de locos. San Maximinio Kolbe fue realmente elegido por Dios para defender el honor de la Inmaculada. Cuando él era estudiante de teología franciscana en Roma en 1917, el alcalde de Roma, un judío masón, hizo una procesión poniendo San Miguel Arcángel debajo de los pies de Lucifer. Ahí se indignó el santo, fundó la Milicia de la Inmaculada. Milicia de la Inmaculada. Al mismo tiempo la Virgen apareció en Fátima, pequeño pueblo de Portugal, y llamó a los tiempos modernos como la batalla decisiva contra el demonio. Profetizó una desorientación diabólica que invadirá al mundo y que engañará a las almas. Noten esto, desorientación diabólica. Con mucha astucia
que invadirá el mundo y engañará a las almas. Como madre amante de sus hijos, Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, nos dejó antes de abandonar el mundo, en Fátima, por ejemplo, el remedio necesario para hacer frente a estos tiempos terribles. Nos ofrece su propio corazón para que sea nuestro refugio y el camino que nos conduzca a Dios. La devoción a su Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, Inmaculado Corazón van juntos. Nunca hubo pecado en él. Sin el poderoso medio de la devoción a la Santísima Virgen y a su corazón inmaculado, la humanidad no podrá resistir a la ola diabólica que arrasará al mundo entero. Tenemos que ser hijos de María. Y para eso, vivir en estado de gracia habitual. No discutir con el pecado, no discutir con el pecado, no discutir con lo que causa el pecado, ni telenovelas, ni no sé qué, todas esas cosas inventadas, ni seguir canales o videos no sé qué en las redes sociales de impureza. Cualquiera que te manda esas porquerías, que vaya al diablo. Eliminarlo de tu celular, bloquearlo y eliminarlo, y salga de todos los canales donde hay esas porquerías. Y que nadie me diga, cuando miro cosas, cierro los ojos y la imaginación las cierras. No es posible. Cuidado, es algo serio esto. Es algo serio. Tenemos que ser cristianos de veras. Y en la medida que nos santificamos, nuestras oraciones tienen peso, tienen poder, atraen bendición de Dios. Por 10 justos, Dios hubiera perdonado a Sodoma y Gomorra. Queridos hermanos, mientras que llevan nuestros pueblos y nuestras ciudades al pecado más horrible, pecados que claman el cielo, no seamos esos 10 justos. Hay 4 pecados que Dios castiga en ese mundo. Pecados que claman el cielo: derramar sangre inocente, todo el que aborto, matar inocentes; el homosexualismo, Sodoma y Gomorra; no pagar el sueldo de los trabajadores; y oprimir la viuda y el huérfano. Entonces, seamos conscientes, vivamos como hijos de María, y si esto hacemos con la ayuda de Dios, no solamente podremos salvarnos, sino también salvar a otras almas. Amén. Anima mea Dominum